Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Conectados por el Entretenimiento y, sobre todo, bienvenidos a la sesión de Social Selling juntos. Bienvenidos todos, profesionales de ventas, de marketing, partners, agencias, todo el mundo es bienvenido y espero que vamos a aprender muchísimo, espero que sea de muchísimo valor y que sea un antes y después, la comprensión que tenemos de esto de social selling o ventas sociales que tanto escuchamos, ¿verdad? Mi nombre es Borja, el nombre es Borja, no es el apellido es Castelar y soy instructor oficial de LinkedIn Learning, donde trabajo con LinkedIn produciendo los principales cursos de ventas y liderazgo. Y me dedico a dar conferencias sobre estos temas y cursos tanto presenciales como online. También trabajé como director de LinkedIn por bastantes años, por 7 años, liderando primero las ventas corporativas B2B de LinkedIn en Europa para más tarde implementarlo aquí en Latinoamérica, que es donde actualmente vivo, donde resido, en Sao Paulo. Así que sin más presentaciones, nos vamos a poner manos a la obra con esta presentación. Como podéis ver, el tema es trending topic total, es el tema de social selling, ¿verdad? Lo escuchamos todo el tiempo, social selling por allá, ¿no? Y bueno, quizá deberíamos dar un paso para atrás, ¿verdad? Y preguntarnos, ¿qué es el social selling? Esto es tan simple como una forma diferente de comunicarnos. Para que entendáis, es simplemente eso, ¿no? Un método en el que utilizamos toda la información que nos dan las redes sociales para poder comunicarnos de una forma completamente diferente de lo que hacíamos antes con potenciales compradores, con agencias, etcétera, ¿no? Con ese B2B, digamos. Y claro, ¿y por qué es una evolución? Porque antes con el potencial comprador pues nos comunicábamos en el campo, como se llamaba, ¿no? Íbamos ahí puerta por puerta, ¿no? El típico vendedor con el maletín, ¿verdad? E intentaba ahí vender presencialmente, ¿no? Luego más tarde se pasó a lo que estuvo muy de moda en los años 90, ¿no? Y que recordamos de muchas películas como la fotografía del lobo de Wall Street, ¿no? Que son las llamadas en frío para encontrar potenciales compradores, ¿no? ¿Se sigue utilizando? Sí. Y a veces puede ser bastante efectivo a la hora de prospectar nuevos clientes, pero su efectividad viene cayendo en picado y cada vez pues, se usa menos, ¿no? Y entonces, en los últimos 10, 15 años, se pasó a prospectar principalmente por email, de forma masiva, con diferentes softwares, automatizado, ¿no? Todo. Y esto es lo que se sigue utilizando muchísimo. Pero aquí es donde ha decaído completamente este tipo de prospección. Ya ha llegado a un punto de saturación y en los últimos 2, 3 años su efectividad está cayendo en picado. Va a ser lo que eran las llamadas en frío, ¿no? De los años 90. Y claro, ¿cuál es el siguiente paso para contactar, para llegar a sus potenciales compradoras? Utilizar las redes sociales. Y si te dedicas a ventas B2B, social selling es LinkedIn. Tan simple como eso, ¿no? Entonces, hablar de social selling es hablar directamente de LinkedIn, de utilizar todo el poder que te da LinkedIn. Mirad, por ejemplo, el dato, ¿no? 75% de los clientes corporativos de B2B ya están en las redes sociales y ya están en LinkedIn, ¿no? Y como digo, es un proceso natural porque las otras fuentes de prospección de nuevos clientes cada vez funcionan peor. Las llamadas en frío hay una efectividad del 1%. Por eso cada vez menos personas lo hacen, ¿no? Porque la efectividad es bajísima. Por email ha caído un 3%. Aquí sí que ha habido un cambio radical de la efectividad de este tipo de soluciones, de fuentes, ¿no? Ya llamamos tradicionales, ¿no? Y luego se pasa, fijaros qué diferencia, a los emails, a la prospección dentro de LinkedIn. Como sabéis, un email es un mensaje interno dentro de LinkedIn. Prospectar en LinkedIn, no hacer social selling en LinkedIn. Pues la efectividad es mucho mejor. No, ni se compara, la media es un 10%. Pero si aplicamos algunas de las cosas que vamos a ver aquí, en este breve sesión sobre social selling, si aplicamos algunas de estas estrategias que vamos a ver, podemos alcanzar ese 30% que pongo de mejores remitentes. Y eso puede ser game changing si conseguimos ese 30%, incluso más. He visto casos de aumentar 40, 50%. Entonces, la efectividad puede ser brutal a la hora de hacer prospección. Y aplicando un buen social selling, vamos a conseguir llegar a esos porcentajes de respuesta. Y ese es nuestro objetivo de esta sesión. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, a la siguiente slide, antes de adentrarnos en los pilares principales que tenemos que trabajar del social selling, hay que hablar de 3 tendencias importantísimas que están cambiando completamente el escenario de ventas B2B, ¿no? La primera de ellas es la salida de los baby boomers del mercado. Están saliendo de forma masiva, se están jubilando, ¿no? Y era esa última generación que no estaba tan digitalizada y que a lo mejor llegar a ellos con llamadas en frío
con mensajes email o incluso puerta a puerta, dependiendo en qué situación, podía funcionar. Pero eso ya cada vez va a ser, por eso está cambiando, porque están saliendo del mercado. Y los nuevos tomadores de decisión son los millennials, que son 100% digitalizados, que están ahí, que no quieren recibir llamadas en frío, que no quieren recibir mensajes masivos por email, quieren ser contactados de forma personalizada y a través de redes sociales. Entonces tenemos ahí una grandísima oportunidad y es una tendencia de enorme importancia para tener siempre en la cabeza en los próximos años, ¿no? Luego tenemos el tema de la revolución de la información, que claro, es una oportunidad y una amenaza al mismo tiempo, ¿no? Es una oportunidad muy buena porque si posicionamos muy bien nuestros productos online, ellos se van a informar, van a hacer lo que llamamos la mitad del camino del consumidor. Entonces, es muy importante mostrarle toda esa información porque el potencial comprador va a venir más informado que nunca. Y eso puede ser una amenaza también, porque te pueden descartar fácilmente. Y entonces vamos a hablar de forma muy resumida de los 4 pilares del social selling que vamos a ver aquí. Y vamos a tocar cada uno de estos 4 pilares por encima dentro de las restricciones de tiempo, ¿no? De esta sesión de 45 minutos, que igualmente tendremos 15 minutos para preguntas y respuestas, no os preocupéis. El primer pilar del social selling, ¿cuál es? Sí que vamos a ver los puntos más importantes aquí, tu marca digital. Es decir, tener un perfil de LinkedIn optimizado. Esto es esencial. Es la base que construye la casa. Si no tenemos esto claro, va a ser muy difícil, ¿no? Por ejemplo, errores muy típicos. Poner en vuestro perfil titular account manager o comercial o ventas. Cuando luego más tarde contactes a potenciales compradores, no te va a responder nadie, porque nadie quiere hablar con un comercial. Error gravísimo, ¿no? Tenemos que construir un perfil comercial optimizado, porque nuestro objetivo es vender el LinkedIn. No es que nos busque, nos encuentre, no tiene nada que ver con reclutamiento, tiene que ver con ventas. Entonces, hablaremos de cómo tener un perfil comercial optimizado pensando siempre en el potencial comprador, pensando siempre cuando ese potencial comprador entre en nuestro perfil. ¿Qué es lo que le gustaría ver? Le gustaría ver valor. ¿Qué valor puede sacar de ti? Entonces, hablaremos de algunos puntos que tenemos que tener siempre en la cabeza para hacer exactamente ese punto, ¿no? Luego, el siguiente punto es el que se suele fallar mucho, que es el tema del contenido, de interactuar en LinkedIn. ¿Cuántas veces no veo personas que hacen un perfil buenísimo, pero luego no usan LinkedIn? No sirve de nada hacer eso. Tenemos que publicar artículos, posts, interactuar con otras personas, para al final posicionarte como un líder de opinión. Ese es el objetivo, ¿no? Y ahí, cuando te posicionas como un líder de opinión, es cuando construyes credibilidad para tus potenciales compradores. Cuando te presentas como un verdadero profesional creíble y a veces conseguimos muchos leads por ese lado de contenido de valor que compartimos en nuestra red. Y veremos también el tercer pilar del social selling, que es ponernos manos en la masa y buscar a esos clientes, ¿no? Cómo encontrar esos potenciales clientes. Veremos cómo podemos hacer búsquedas de nuestro perfil personal, también desde otras fuentes más premium, como puede ser Sales Navigator o una cuenta premium, ¿no? Y por último, hablaremos pues de ya el momento clave y donde más se caga en general, que es cuando mandamos ese mensaje directamente a ese potencial. Veremos cómo construir el mensaje que nos dé el mayor porcentaje de respuesta, que sea atractivo, corto y que genere curiosidad por saber más. Que sea un mensaje para empezar la conversación, no para vender. Todo esto también hablaremos. Entonces, estos son los 4 pilares de social selling que vamos a ver hoy. Así que nada, coged papel, boli e ir apuntando todas las cosas y todo el contenido que vamos a estar hablando aquí porque creo que os va a aportar muchísimo, muchísimo valor. Y entonces, vamos a hacer primero un paso para atrás y vamos a ver cuál es nuestro punto de partida, ¿no? Nuestro Social Selling Index, ¿no? Porque LinkedIn nos pone una nota sin saberlo muchas veces, ¿no? Para ver lo bien o mal que lo hacemos en LinkedIn. Cómo somos de buenos vendedores sociales ahora mismo. Así que nada, os animo a todos a ir a ese link, a www.linkedin.com/sales/SSI, sin prisa, poniendo ese link en vuestro navegador. Y es muy importante que apuntéis esa nota que os va a salir. Muchos ya lo habréis escuchado el tema del Social Selling Index, pero como digo, es una nota que te pone teniendo en cuenta la efectividad de tu venta, ¿no? De cómo tienes construido tu perfil, esa nota de 0 a 100 que os va a salir, ¿no? Un número de 0 a 100. Apuntad ese número porque quiero que después de esta sesión vaya aumentando drásticamente semana tras semana. Quiero que haya un verdadero cambio. Esto va a ser interesante porque es un KPI al final que podéis guardar y ver si las acciones que estés haciendo están funcionando porque vuestro Social Selling Index va aumentando, se va actualizando cada semana, ¿no? Entonces, todos los esfuerzos que hagamos, mejoras del perfil que vamos a ver aquí, interactuar, buscar,
todo esto nos ayudará a construir un social selling index más alto, ¿no? Así que, como digo, ahí tenéis el link, www.linkedin.com/sales/SSI. Así que nada, os animo ahí a ponerlo y a descubrir cuál es, ¿no? Y como digo, es una nota que te da LinkedIn de 0 a 100, ¿no? Y está formado por 4 pilares que casi coinciden con los 4 pilares del social selling, ¿no? Que es lo bien o no está tu perfil. Principalmente, si tienes menos de 50, todavía hay trabajo que hacer en optimizar tu perfil, ¿no? Segundo, si estás interactuando con otros profesionales, ¿no? Si estás creando contenido de valor también, que hablaremos toda esta parte, ¿no? Si encuentras a esas personas adecuadas, aquí te puede ayudar mucho tener ese Navigator porque puedes hacer búsquedas más avanzadas, ¿no? Y no solo va a ser una métrica interesante para traquear e incluso para alimentar nuestro ego. Mira, ya tengo 60, 70, ¿no? También es muy práctico porque se entra un círculo virtuoso. Cuanto mayor sea tu Social Selling Index, mayor tu visibilidad de tus artículos que escribas y de tus posts. Entonces, esto te ayuda mucho. Entras en un círculo muy bueno y ganas mucha visibilidad de tus publicaciones. Y como digo, a partir de 70 es cuando realmente estamos aprendiendo a aplicar el social selling, a partir de 70. Ese es el número, si no tenéis, que tenéis que buscar. Y bueno, a partir de 70, 80 ya sois unos cracks, ¿no? Pero bueno, el objetivo, los que estamos menos de 70, los que estáis ahí, es llegar y pasar de 70 y ahí ya estáis optimizando todo esto. ¿Ok? Pues vamos a ir. Entonces vamos a ponernos con ello. Vamos a empezar con el primer pilar, que es vuestra marca personal, ¿no? Vamos a ver dentro de vuestro perfil de LinkedIn los 3 puntos que tenéis que prestar muchísima atención para tener este perfil comercial optimizado, para poder hacer ventas B2B bien hecho y cómo tener un perfil optimizado para ese propósito, que es nuestro principal propósito. El social selling siempre empieza por tu perfil, ¿no? Aquí pongo la pregunta, ¿no? Un poco de broma. ¿Quién comprarías, no? Para hablar de la importancia del social selling, ¿no? De tener una buena fotografía, ¿no? Aquí es importantísimo tener una foto profesional. Esforzarnos por colocar esa foto que nos muestre como un profesional creíble, ¿no? Y aquí, si podéis, mi recomendación 100% es que pongáis una foto realmente profesional, hecho con un book. Todo esto es esencial que lo hagamos, ¿no? Si no es posible, la segunda opción que hay es contratar pues no contratar, ¿no? Pero bueno, pedir a alguien que nos haga una foto semiprofesional, como digo muchas veces. Es decir, con nuestro smartphone, que muchas veces tiene una calidad bastante buena, que alguien pues, nos tome la foto con un fondo liso, que nos llame la atención. Como la calidad es muy buena, pues salir ya muy bien, cortado a altura del pecho, mirando directamente a la cámara, sonriendo para crear empatía. Todas estas cosas son muy importantes. Entonces, si no podemos tener una foto profesional, por lo menos hay que tener una semiprofesional. Porque nos guste o no, el poder de la imagen es enorme, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que esto nos va a posicionar como un profesional más creíble, ¿no? Y a mayor credibilidad, al final, recordad, mayor persuasión también, ¿no? Entonces, siempre esto en mente. Si pasamos al siguiente slide, también, hablando de fotos, es importante la foto de fondo, ¿no? Aquí va a ser esencial con una foto que represente vuestra empresa, con el logo de vuestra empresa, por ejemplo, Sony o cualquier partner, ¿no? Un logo, un eslogan, todo esto, pensad que sois embajadores de la marca. Y en pocos segundos esa persona tiene que ver una foto de un buen profesional y a qué marca representa, ¿no? Entonces, tenemos que ponerse lo más sencillo posible. Entonces, esa foto de fondo siempre recomiendo que sea de tu empresa o producto. Aprovechad eso, no lo dejéis en blanco como ven muchas personas. Es como si tienes un escaparate enorme y no lo estés utilizando, es una pena, ¿no? Entonces, importantísimo hacer esto. ¿Sí? Perfecto. Entonces, pasamos al punto 2 que hay que prestar muchísima atención, que es el titular. Es increíblemente importante el titular. Aquí, lo que se suele confundir mucho es poner el titular como tu cargo. Error. Jamás pongas como titular tu cargo. Recordad, estamos pensando cuando entre potencial comprador dentro. El titular tiene que ser tu proposición de valor, corto, directo, al grano, pensando, haciéndote la pregunta, ¿qué problema estoy solucionando? ¿Qué valor estoy dando? Fijaos la diferencia entre yo como potencial comprador entrar y veo que es un account manager a entrar y ver qué está haciendo, ¿no? Aportando valor a empresas, cuidando los datos del negocio, me va a crear mucha más conexión y me va a dar mucha más credibilidad porque veo valor. En la otra solo veo un comercial. Entonces, por eso es tan
extremadamente importante el titular para mostrar esa proposición de valor única, qué estás ayudando a solucionar. Siempre esa pregunta, siempre, ¿qué problema estoy solucionando? Y la respuesta a esa pregunta, ese es vuestro titular, no vuestro cargo. Recordad, nadie quiere hablar con un comercial, nadie. Y yo no quiero tampoco, ¿no? Nadie quiere. Entonces, claro, si te pones account manager, account executive, ventas, cuando tú más tarde mandes un mensaje, no te van a responder. Ese es el problema que hay. Entonces, por eso es tan importante pensar en valor y no en el cargo de ventas. Luego, más tarde, en experiencia, tú te puedes poner tu cargo de ventas, pero el titular es lo primero que va. ¿Sí? Perfecto. ¿Y por qué os estoy dando tanto la vara, ¿no? con esto? ¿Por qué estoy insistiendo tanto? ¿Y por qué es tan importante el titular y la fotografía en particular? Porque son los dos elementos que van a ver enseguida al entrar a tu perfil, lo primero que van a ver. Y fijaros este estudio muy interesante de la evolución del nivel de atención. En los años 2000 era de 12 segundos. 12. Hoy en día es poquito más de 3 segundos. Hay varias teorías para eso, tengo mis propias teorías. Es decir, la tecnología está realmente tocándonos, ¿no? A nivel de atención, ¿no? Entre WhatsApp, el email, las redes sociales, Instagram, etcétera, etcétera. Nuestro nivel de atención cae en picado y no solo eso, tenemos niveles de atención parciales todo el tiempo, ¿no? Entonces, tenéis que pensar así, tenéis 3 segundos para hacer un impacto en ese potencial comprador. Y si